Hoy nos toca completar el tema de evaluación por imágenes de tetralogía Fallot. En este tema, pues vamos a hablar de tetralogía Fallot reparada. Y les voy a hablar un poco del tipo de reparación quirúrgica, las lesiones residuales y complicaciones, y la evaluación por diferentes métodos de imágenes en este grupo de pacientes. Como ustedes recuerdan, el grupo de tetralogía de Fallot en adultos pues es un grupo importante de pacientes, no solo pacientes no operados, sino también el grupo de pacientes reparados. Esta base de datos básicamente son pacientes no operados, ¿verdad? Porque también en la etapa de adultos, estos pacientes llegan sin cirugía eh, reparativa, a veces llegan como con solo cirugías paliativas y otras veces como este paciente que se sale de la norma, obviamente, un paciente de 78 años en la que se le diagnosticó tetralogía de Fallot y que posteriormente a los 83 años se le hizo la reparación definitiva. Así que ustedes ven pues que hasta estas edades pueden llegar estos pacientes, aunque son contados con las manos. En nuestro medio tenemos datos, este estudio, por ejemplo, liderado por la doctora Adriana eh, de Lincienza, y se encontró que en un periodo de un año, del 2005 al 2006, hubo 692 casos nuevos de cardiopatías congénitas, en donde 18 de esos casos fueron pacientes diagnosticados con tetralogía Fallot antes del año de edad. Eso corresponde a un 2, casi un 3% de toda la población de este estudio. Así que sí tenemos en Costa Rica aproximadamente 18 casos nuevos por año, todos pudiesen operarse con una mortalidad de 5%, pues considerando también no solo las tetralogías de Fallot clásicas, sino que también las tetralogías de Fallot severa con CIB y atresia pulmonar. En un periodo de 10 años tendríamos 171 pacientes. Obviamente, pues un porcentaje de estos pacientes, pues puede ser que en el curso de esos 10 años se compliquen y puedan no llegar a sobrevivir, o bien se nos pierdan en la evolución. Y podríamos decir que tal vez 120 pacientes llegarían tendríamos en un periodo de 10 años. Así que es un número bastante importante, un número que hay que considerar. Los procedimientos quirúrgicos en tetralogías de Fallot han variado a medida que pasa el tiempo. Y también no solo eso, sino a qué edad se operan. Estos pacientes, pues poco a poco se les ha ido disminuyendo
la edad de cirugía reparativa, por lo cual actualmente hay grupos que operan estos niños en etapas neonatales. A veces la distorsión de las arterias pulmonares es muy importante, por lo que o el peso de los niños no son adecuados, son prematuros, con bajo peso. Entonces a estos pacientes se les hace una cirugía paliativa para ganar tiempo y mejorar su condición clínica. Y pues la más usada actualmente es usar un tubo de Gore-Tex y hacer una fístula entre una de las ramas de la aorta, principalmente ya sea el tronco brachiocefálico o la subclavia correspondiente a la arteria pulmonar, ya sea derecha en este caso o izquierda, dependiendo de en qué lado esté el arco aórtico. Con arco aórtico izquierdo, pues lo que se usa sería la subclavia derecha al, al, a la arteria pulmonar derecha. Y cuando las condiciones pues, son óptimas, se le realiza la reparación de la tetralogía de Fallot, y dicha reparación pues ha evolucionado conforme pasan los años, pero la básica, el concepto básico es que tiene que quitarse la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, y la resección debe ser lo más completa posible. Resección de las trabéculas septoparietales que están hipertróficas y producen obstrucción del tracto de salida a nivel infundibular, y también parte de ese septum infundibular que es el que está desviado y también produce la obstrucción del tracto de salida. Como habíamos hablado la vez pasada, pues el tracto de salida del ventrículo derecho puede cambiar, puede tener grados de severidad de obstrucción, por lo cual así va a ser, dependiendo del grado de obstrucción, así va a ser el grado de infundibulectomía que el cirujano tiene que realizar. Y eso se realiza por arteriotomía o por también arteriotomía pulmonar, dependiendo de nuevo de cuánto de músculo hay que resecar. Actualmente, a medida que se mejoran las técnicas de protección miocárdica y en que el cirujano no tiene ese estrés de que hay que terminar pronto, y también se mejoran las técnicas de valvuloplastía. El abordaje es tratar de que la válvula pulmonar se conserve. O sea, antes lo más rápido de la cirugía era de hacer una resección, incisión, perdón, a nivel de ventrículo y a nivel del anillo y la arteria pulmonar, o sea, una transanular, y poner un gran parche transanular. Y además esto pues se asociaba con valvectomía pulmonar. Entonces estos pacientes pues quedaban con una gran ventriculotomía e insuficiencia pulmonar libre, que hacía que el ventrículo derecho pues posteriormente fallara, hiciera insuficiencia ventricular derecha. Pero actualmente, como les dije, dependiendo del tamaño de la válvula y el tipo de daño valvular pulmonar, recuerden que
hay tetralogías de Fallot que pueden tener un anillo pulmonar normal con un valor Z de mayor a -2 y que la válvula pues no esté mayormente afectada, por lo cual en estos casos no es mucho lo que hay que hacerle a la válvula pulmonar. Pero hay otras válvulas que sí están estenóticas, algo displásicas y tienen que hacer una reparación que requiere de pues, ciertas habilidades y técnicas especiales. Usualmente estas reparaciones tratan de ampliar el anillo y adelgazar la válvula lo más posible. Y esto también no solo se hace a través de la, eh, quirúrgicamente, sino que también para dilatar el anillo en ciertos casos donde los valores Z son menores a -2, o sea, pueden ser -4 o -3. Se usa un catéter balón en sala de operaciones para poder dilatar el anillo a llegar a un 120% del diámetro del anillo. Otra técnica ya en casos extremos donde hay un anillo y una arteria pulmonar con valores Z de 3, 4 o 5 inclusive, los cirujanos pueden hacer una incisión transanular pulmonar, pero sin resecar la válvula pulmonar y poniendo un parche monovalva, por lo cual eso hace que la válvula pulmonar quede bastante bien funcionalmente. Y por supuesto que durante la cirugía pues también se le cierra la CIB, que en la mayoría de los casos, pues en un 80 y tantos % la CIB es grande. En casos ya muy extremos, actualmente raramente, pero sí hay casos que requieren de un parche transanular que se extiende que se tenga que extender a la arteria pulmonar, inclusive cuando las arterias pulmonares son pequeñas o hay estenosis de las ramas pulmonares, esta parche tiene que extenderse a las ramas pulmonares. Y obviamente en pacientes en donde se le reseca la válvula, quedan sin válvula, hay insuficiencia pulmonar en la gran mayoría. Pero si se conserva el anillo pulmonar, usualmente pues o quedan con una insuficiencia pulmonar leve o bien quedan con una válvula pulmonar competente, dependiendo de que la valvuloplastía si fue adecuada o no. En otros casos ya más severos, tienen que usar conductos. El cirujano tiene que poner un conducto valvulado, un injerto valvulado entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Y usualmente también les hacen arterioplastías de las ramas pulmonares. Esos pacientes en la actualidad tienen una relativa baja mortalidad a corto y a largo plazo. A largo plazo ustedes ven que a 30 años después de la cirugía, 35 años después de la cirugía, hay entre un 85 y un 90% de sobrevida. E inclusive en pacientes, estos pacientes pueden llegar a los 55, 60 años con una mortalidad de entre un 70 o un 80%. Así que estos pacientes
tienen baja mortalidad a largo plazo, pero desgraciadamente tienen alta morbilidad, por lo que requieren de un seguimiento a través de toda su vida. En cuanto a lesiones residuales y sus complicaciones, son varias y dependen de varios factores. Uno de ellos es que hay anormalidades inherentes a la reparación. Tiene que haber infundibulectomía. En algunos casos, pues depende del cirujano y de la calidad de válvula. Si es muy displásica, le tienen que hacer una valvotomía. También quedan con fibrosis de la aurícula por las incisiones que tienen que hacer, y más o menos, dependiendo de la protección transoperatoria, pueden desarrollar isquemia y bloqueo completo de rama derecha de la TEIS. Las lesiones residuales o recurrentes, que también pues depende de la técnica quirúrgica, pueden quedar con obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho de diferentes grados, una estenosis de las arterias pulmonares, ya que si tienen que poner un parche o hacer una incisión grande en la arteria pulmonar principal o en sus ramas, la cicatrización pues hace que pueda desarrollar estenosis conforme pasa el tiempo, o que esas ramas no crezcan conforme pasa el tiempo. Recuerden que estas cirugías se hacen usualmente antes del año de edad. Entonces, esos pacientes pues tienen que crecer, todas esas estructuras tienen que crecer, y mucho va a depender de la respuesta del paciente a todas estas incisiones que tenga que hacer el cirujano. También pueden haber CIA, CIB residuales. A veces el cirujano se hace mucha hipertrofia ventricular derecha para tener una relativa, un posoperatorio pues relativamente sin complicaciones. Les deja una CIA pequeña a propósito, para que el ventrículo derecho tenga una válvula de escape y el paciente pues no desarrolle síndrome de bajo gasto. Y la insuficiencia pulmonar, pues estos pacientes, si dependiendo de la cirugía que se le haga y de la reparación de esa válvula, si se repara o no, pueden quedar con insuficiencias pulmonares de diferentes grados. Lesiones adquiridas durante la evolución con los años. Si el ventrículo derecho se dilata, hay riesgos de disfunción valvular tricuspidia. Puede haber formación de aneurismas del ventrículo derecho en el parche de la ventriculotomía, fibrosis del ventrículo derecho o endocarditis. Otras anormalidades asociadas que se encuentran en estos pacientes, dependiendo del tiempo que estén estos pacientes hipóxicos sin cirugías previas, ¿verdad? Sin reparación completa. Pueden tener, a medida que pasan los años, por la hipoxemia crónica, pueden desarrollar fibrosis miocárdica. Malformaciones cardíacas también pueden tener otras malformaciones cardíacas asociadas, no solo, y también extracardíacas. Y también, conforme pasan los años, la aorta puede dilatarse, y tanto la raíz de aorta como la aorta ascendente. Todo esto pues va a producir una fisiopatología, dependiendo de sus lesiones residuales, de sobrecargas de volumen, si hay insuficiencia pulmonar, insuficiencia tricuspidia, una CIA residual, una CIB residual. Pues todo esto puede causar sobrecarga de volumen. Si hay estenosis residuales, también una sobrecarga de presión,
enfermedad vascular pulmonar en estos casos son muy raros. Recuerden que esos pacientes tienen estenosis y esa estenosis al tracto de salida del ventrículo derecho pues protege y evita que haya hiperflujo pulmonar y evita que se transmita la presión del ventrículo derecho a la circulación pulmonar, por lo cual es raro que haga enfermedad vascular pulmonar, a no ser que sean casos extremos con hipoplasias severas de las arterias pulmonares y con colaterales aortopulmonares. Entonces, en esos casos, pues la aorta está conectada con segmentos o lóbulos de cualquiera de los dos pulmones y esto hace que la circulación pulmonar de esos segmentos o lóbulos pues sean con presiones elevadas y esas zonas pueden desarrollar enfermedad vascular pulmonar. Y todo esto pues en forma crónica va a llevar a una disfunción sistólica y diastólica del ventrículo derecho. También hay alteraciones electrofisiológicas, disfunción del nódulo sinusal, taquiarritmias, auriculares, ventriculares, bloqueos. Y por último, la insuficiencia aórtica por la dilatación de la raíz de aorta y también disfunción del ventrículo izquierdo. Todo esto pues nos va a dar un remodelaje desfavorable, una dilatación, hipertrofia, con disfunción sistólica y o diastólica, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, conforme pasa el tiempo, si no se corrige todas estas anormalidades residuales. En cuanto a la dilatación aórtica en tetralogía falorreparada, tenemos que se presenta en 26% más o menos, una cuarta parte de los pacientes operados a nivel de adultos. Y usualmente no sobrepasan los 50 milímetros, aunque uno puede encontrar casos como este. Mide, este es un caso pues excepcional, con una gran aneurisma de la raíz de aorta, en donde mide casi 90 milímetros. Se asocia más, se presenta más en hombres que en mujeres. Entre más tarde se repara estos pacientes, pues más posibilidades hay de que desarrollen la dilatación de la aorta importante y también pues con dilatación, entre mayor la dilatación, pues más riesgo hay de que presenten insuficiencia aórtica y esta misma insuficiencia aórtica pues va a favorecer a una mayor dilatación de la aorta. Entonces, los objetivos principales cuando uno evalúa estos pacientes con imágenes es determinar el tamaño y función del ventrículo derecho, la función de la válvula tricuspidia, qué presión sistólica tiene el ventrículo derecho, y esto pues compararlo con la presión sistémica del ventrículo izquierdo, de la circulación sistémica, anormalidades regionales de movilidad de la pared del ventrículo derecho, morfología de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, insuficiencia pulmonar, grado de insuficiencia pulmonar y estenosis a nivel de arterias pulmonares y sus ramas. A su vez, es muy importante evaluar el tamaño y la función del ventrículo izquierdo. Usualmente, pues el tamaño es menor de lo normal debido a una desviación y alteraciones de la motilidad del septum interventricular por dilatación dilatación del ventrículo derecho e isquemia también a nivel del septum interventricular. Puede haber insuficiencia, hay que valorar si hay insuficiencia aórtica y su grado. Ya hablamos de que hay que valorar la raíz de aorta y la aorta ascendente, también las arterias coronarias, cortocircuitos residuales y la presencia de vasos colaterales aortopulmonares. En cuanto a la
obstrucción del tracto de salida puede ser a nivel de múltiples, como habíamos hablado anteriormente. Puede estar a nivel infundibular o a nivel valvular, a nivel del anillo. Si es una prótesis, también puede haber disfunción protésica por varios mecanismos. Si tiene un conducto, puede haber estenosis a nivel de la anastomosis con el ventrículo derecho, con la arteria pulmonar, y también, pues, puede haber calcificación de dicho homoinjerto. Las arterias pulmonares son importantes de valorarlas, el tronco, su bifurcación y si también a nivel periférico podrían tener estenosis. O sea, intrapulmonarmente pueden tener estenosis estas ramas. Hay diferentes formas por eco de valorar, y cada forma tiene sus ventajas, sus su información que uno debe de obtener, y pues lo óptimo es tratar de usar la mayoría de las funciones que la ecocardiografía nos ofrece: el eco 2D, el eco 3D, obviamente el Doppler, la deformación miocárdica, el strain, y en casos, pues en adultos se usa mucho también el eco transesofágico especialmente estos pacientes pues ya operados, y si tienen obesidad, la ventana es muy difícil de obtener en el transtorácico, por lo cual el eco transesofágico nos puede ayudar bastante. También el eco transesofágico nos ayuda mucho en procedimientos intervencionales, ya sea en sala de cateterismo o durante la cirugía. Las limitaciones que tenemos, de nuevo, con el eco es en adultos especialmente, ¿verdad? Y también en adolescentes y en niños, porque son pacientes operados, como les dije, que tienen mucha fibrosis, y los pulmones también, pues, no dejan ver adecuadamente el corazón, y a su vez estos pacientes usualmente no son pacientes que hacen mucho ejercicio, entonces eh, el peso de ellos tienden a ser huesos. Entonces, esto limita la observación de la valoración de las coronarias, la valoración de las ramas pulmonares, y por ende uno tiene que usar otras imágenes como el TAC o la resonancia, o inclusive, pues, si no hay disponibilidad de estas, o queremos otras información, pues la angiografía por cateterismo cardíaco. El abordaje entonces actual de este grupo de pacientes es por multimodalidad de imágenes. O sea que a la ecocardiografía se le debe de agregar, dependiendo de la información que uno quiera obtener, la resonancia magnética y o tomografía computarizada, y en casos especiales, pues la angiografía con rayos X. De todos estos, pues el gold standard para la valoración es la resonancia magnética cardíaca para pacientes operados con tetralogía de Fallot. En menores de 10 años, pues en niños, en la población, la mayoría de la información usualmente la podemos obtener por ecocardiografía, pero cada vez más y más pues, es necesario usar la resonancia magnética para completar la información y ser lo más objetivamente posible. Pero
Ya en adultos, y adolescentes y adultos, pues el método de excelencia es la resonancia magnética, que nos dan bastante, pues una bastante información, y una información muy confiable. Les recomiendo este artículo, aunque es del 2014, es un artículo bastante completo, en donde se analiza la resonancia magnética, pero no solo la resonancia magnética, sino que la ecocardiografía y el TAC también, y otras técnicas, y que las ventajas y desventajas que tiene cada una. Es un artículo bastante completo, y vale la pena su lectura. En cuanto a la cuantificación de insuficiencia pulmonar, ¿verdad? Muchos de estos pacientes, como les dije, aquí en nuestro medio, la técnica que se ha usado es el parche transanular y valvotomía, por lo cual quedan con insuficiencia pulmonares libres. Y esto pues nos hace tener que usar varios métodos para poder establecer su repercusión hemodinámica de la insuficiencia pulmonar. Tenemos que usar pues los métodos clásicos que se usa para la insuficiencia aórtica, ¿verdad? La vena contracta, si el flujo es pandiastólico o protodiastólico, el tiempo de mi presión, el tiempo de desaceleración, la velocidad máxima, el pico máximo de velocidad, tamaño del ventrículo derecho y el periodo de no flujo telediastólico. Todo esto pues tiene sus algunas medidas son un poquito más confiables que otras, y hay muchos estudios que inclusive han tratado de buscar otras medidas, ya que estas pueden variar dependiendo de ciertas características hemodinámicas de la función y de las presiones pulmonares y función diastólica del ventrículo derecho. Entonces, uno encuentra artículos como este, donde como el gold estándar es la resonancia magnética, pues todos estos métodos por eco los comparan con la resonancia magnética. Y como ustedes ven, este método de la integral de velocidad, comparándolo con diástole y sístole, encontraron que no es, que es modesta, y que no es una medida pues que nos vaya a ayudar mucho. Este otro estudio, de nuevo, con varios métodos, comparándolo con la resonancia magnética. Entonces vieron que la valoración de la relación entre el diámetro del jet a nivel de tracto de salida del ventrículo derecho y el tamaño del anillo pulmonar, si era mayor o igual a 1/3, a 0.33, y una hemipresión, un tiempo de hemipresión de menos de 100 milisegundos, eso tenía se correlacionaba bastante bien con una fracción de regurgitación pulmonar de más o igual al 20%, que a nivel de resonancia es una insuficiencia pulmonar, es indicativo de una insuficiencia pulmonar severa. Entonces, este método, pues, usándolo combinadamente, estos dos métodos, el tiempo de mi presión y la relación del diámetro
el jet y el anillo, y, tenía una sensibilidad y una especificidad bastante buena. Esos son los diferentes métodos. Esto es el tiempo de mi presión. Entre más, entre menores, implica mayor severidad. Y el punto de inflexión, como vamos a ver, es pues el que llama más la atención. Es un tiempo de mi presión de menor a 100 milisegundos. Esto es para la B, que que no obtuvieron una buena correlación. Es el tiempo que dura la integral de regurgitación con relación al tiempo, a todo el tiempo diastólico. Y eso da un tiempo de no flujo antes de la sístole. Por lo cual, entre mayor sea este tiempo, se supone que la insuficiencia pulmonar va a ser, la regurgitación pulmonar va a ser más severa. Sin embargo, esto no encontraron una correlación adecuada, ¿verdad? Y el problema es que muchas de estas medidas dependen, como les dije, de presiones intrapulmonares diastólicas, de las propiedades diastólicas del ventrículo derecho, de la fisiología restrictiva del ventrículo derecho y de obstrucciones presentes en el tracto de salida y de la frecuencia cardíaca. Por lo cual, muchos de estos no nos van a ayudar y para evaluar el grado de insuficiencia. Lo otro importante también de aclarar en insuficiencias pulmonares severas es que las velocidades de las insuficiencias son relativamente bastante bajas y esto hace que a veces esos colores son colores pues bastante normales, no son con aliasing. Entonces, si la frecuencia cardíaca es relativamente elevada, puede ser que las dejemos, no nos llame la atención y a veces si el que está haciendo el eco no tiene experiencia, pues puede pasar una insuficiencia pulmonar severa como esta, por ejemplo. Este artículo me pareció interesante por los resultados que tuvo y el abordaje sencillo, simple, que ellos recomiendan. De nuevo, esto también comparándolo con resonancia magnética, y lo que valoraron, fueron dos aspectos, dos medidas. Una fue el flujo reverso diastólico en las ramas de las arterias pulmonares, y la segunda es el tiempo de mi presión. Primero, si es o no es menor a 167 milisegundos, y posteriormente, si no, en este grupo, si no es menor a 100 milisegundos. Entonces los resultados fueron los siguientes. Si tenía flujo reverso diastólico en las ramas de las arterias pulmonares, el 100% de estos pacientes no tenían insuficiencia pulmonar severa, ¿verdad? O sea, es un valor predictivo negativo. Y esto comparado de nuevo con el gold standard, que es la resonancia magnética. Si el grupo que tenía flujo reverso diastólico en ramas pulmonares tenía además un tiempo de mi presión menor a 167 milisegundos, este grupo se dividió en dos.
aquellos que tenían el 76%, aquellos que tenían un tiempo de impresión menos de 100 milisegundos y aquellos que no tenían una tiempo de impresión de menor a 100 milisegundos. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Los pacientes que tenían menos de 167 milisegundos se dividieron en dos grupos, y los que tenían hemipresión de 167 y también tenían tiempo de hemipresión de menos de 100 milisegundos, el 100% tenían insuficiencia pulmonar severa. Y los que tenían un tiempo de impresión mayor de 167 milisegundos, el 15% de este grupo de todos los pacientes que tenían insuficiencia pulmonar severa, solo el 15% estaba dentro de este grupo. La gran mayoría del 85% de los pacientes que tenían insuficiencia pulmonar severa estaba ya sea en el grupo de menor a 167 milisegundos o en el grupo de menor a 100 milisegundos. O sea que usando este algoritmo vamos a tener un valor predictivo positivo relativamente bastante adecuado, y un valor predictivo negativo pues en un 100% en caso de que el flujo reverso diastólico en ramas arterias pulmonares no esté presente. Así que me parece que es un abordaje relativamente sencillo que se podría aplicar en este grupo de pacientes con reparación de la tetralogía de Fallot e insuficiencia pulmonar. Estos son los patrones de Doppler que se pueden obtener dependiendo si es leve. Ustedes ven que la regurgitación diastólica es a través de toda la diástole a nivel pulmonar, y tiene ese patrón típico de insuficiencia pulmonar, ¿verdad? Con un pico al inicio de la diástole y una disminución gradual al final de la diástole. En cambio, en casos severos, pues el pico es rápido, hay una desaceleración rápida y con un tiempo de impresión pues de menos de 167 y en especial menos de 100 milisegundos. A nivel pulmonar, a nivel de las ramas pulmonares, en casos leves pues no tenemos ese reflujo, ese robo diastólico. En cambio, en casos muy severos tenemos un robo diastólico, un robo pandiastólico. A través de toda la diástole hay un robo, un flujo retrógrado en las ramas pulmonares. En casos moderados, pues puede haber robo diastólico, pero no en toda la diástole. Y no es tan obvio como se ven en casos severos. Bueno, la otra válvula que es importantísimo valorar es la válvula tricuspidia, y esta válvula pues nos puede ayudar en caso de que haya regurgitación, nos puede ayudar a establecer la presión sistólica del ventrículo derecho. Para evaluar la función del ventrículo derecho con métodos ecocardiográficos, uno de los métodos pues clásico que se usa en otras patologías, en pacientes con hipertensión pulmonar o sobrecarga de volumen por CIA o por otras patologías, estos pacientes es el uso del TAPSE,
la excursión sistólica del plano anular de la tricúspide. Sin embargo, en pacientes operados de tetralogía de Fallot, el TAPSE no nos ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un TAPSE normal en estos pacientes no nos garantiza que la función ventricular derecha sea normal. Y tampoco si el TAPSE sale anormal, ¿verdad? Menos de 16, tampoco nos garantiza de que la función diastólica del ventrículo derecho sea anormal. Así que el TAPSE no es representativo de la función global del ventrículo derecho en este tipo de pacientes, ¿verdad? Así que esta técnica no debería utilizarse en estos pacientes para evaluar la función longitudinal, al menos la función longitudinal del ventrículo derecho. Otra medida es el índice de TAI o el índice de desempeño miocárdico, el índice de TEI, que pues sí puede ser bastante útil y entre mayor sea el TEI, es más más disfunción tiene el ventrículo derecho. Esto mide el tiempo tiempo isovolumétrico, de contracción isovolumétrica y tiempo de relajación isovolumétrica, que lo da el tiempo total de la diástole menos el tiempo eyectivo. Entonces, el tiempo total de la diástole menos el tiempo eyectivo nos da lo que es tiempo isovolumétrico y tiempo de relajación. Y esto se divide entre el tiempo de eyección. Entonces, entre menor sea este tiempo y mayor sea el tiempo de eyección, es mejor la función sístolo-diastólica del ventrículo derecho. Y esto, pues, determinaron en este estudio que si el índice de TEI es mayor o igual a 0.4, eso se correlaciona con una fracción de eyección del ventrículo derecho de menos del 35%. Y si el índice de TEI es menos de 0.25, esto se correlaciona con una fracción de eyección del ventrículo derecho de mayor o igual. Así que esta es otra medida que podemos usar en estos casos. Ustedes ven, bueno, ahora vamos a ver ejemplos, obviamente en TAC y o resonancia, para que ustedes vean mejor todos estos cambios que pueden producirse en estos pacientes a lo largo del tiempo, a lo largo de su evolución y su seguimiento. Ese es un ventrículo derecho pues normal, y esto es obviamente un ventrículo derecho dilatado por en este caso, insuficiencia pulmonar severa. Entonces, el ventrículo derecho, pues en este corte parece un banano, y en este otro corte, en este corte con dilatación del ventrículo derecho, pues es similar a un aguacate. En este otro paciente que se le hizo un parche transanular con valvectomía pulmonar, ustedes ven que no hay válvula pulmonar, y esto es una resonancia donde podemos ver el flujo de insuficiencia pulmonar libre, ¿verdad? Y lo que hay es un tejido ahí residual de válvula pulmonar. Entonces, con una
una insuficiencia pulmonar libre. Otra de las complicaciones que pueden tener, que no son raras, aneurismas del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿verdad? Actualmente pues se usan varios tipos de material, muchos usan el pericardio, ¿verdad? Del paciente para hacer un parche a nivel del ventrículo, pero hay otro tipo de materiales que se usan también. Aquí también es una resonancia. En diástole tenemos un flujo retrógrado, por lo cual a nivel de la pulmonar, hacia pulmonar derecha, hacia la pulmonar principal, así que en este caso pues es una insuficiencia, no tiene insuficiencia pulmonar leve, y es obvio que no tiene insuficiencia pulmonar leve, pues no tiene una válvula pulmonar, o sea, es una insuficiencia pulmonar libre. Otro paciente con un aneurisma sumamente grande del tracto de salida del ventrículo derecho a nivel del parche. Esta reconstrucción de un TAC es impresionante cómo estos aneurismas con el tiempo pueden ir creciendo, ¿verdad? Y pueden obviamente romperse y formar pseudoaneurismas. Recuerden que estos pacientes tienen mucha fibrosis. Entre más cirugías tengan, más fibrosis va a haber, y la misma formación de fibrosis pues protege a estos aneurismas, a que si se rompen, pues el paciente va a tener una colección ahí localizada y no va a producir un hemopericardio. Conducto, paciente con un conducto, ventrículo derecho, arteria, un injerto valvulado, cómo se calcifican, y la válvula también. Entonces producen estenosis, insuficiencia de la válvula, ventrículos derechos con sobrecarga de volumen, con sobrecarga de presión, ¿verdad? Remodelados desfavorablemente. Otro paciente con un conducto bastante bien, bastante bonito, pero el conducto comprime la descendente anterior, por lo cual esto pues no es favorable para el paciente. Otro paciente con un homoinjerto del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, uno ve que hay calcificación a nivel del inicio del homoinjerto, y también hay calcificación de el parche, que probablemente es de pericardio, que usaron para ampliar el tracto de salida del ventrículo derecho. El parche de CIB también se puede ver bastante bien. Usualmente es parche de Dacron o de Gore-Tex, y podemos establecer, con este caso con resonancia, si hay una CIB residual, y lo mismo que la dilatación de la arteria aórtica, con o sin, y si hay presencia de insuficiencia aórtica y el grado de insuficiencia aórtica, más toda la otra información que nos puede dar la resonancia magnética. Ese es un caso de otro paciente operado de tetralogía de Fallot. Ustedes ven la dilatación de la arteria pulmonar, un ventrículo derecho dilatado, a ojo no se contrae bien, y como el movimiento del septo interventricular es un movimiento anormal, ¿verdad? Así que toda esta información podemos obtenerla con en forma muy objetiva, y reproducirlo relativamente fácilmente.
Entonces, este otro caso, con un ventrículo derecho sumamente dilatado, y cómo se ve ese ventrículo, ese septum interventricular disquinético, y eso es uno de los factores de cómo el ventrículo izquierdo puede producir, puede desarrollar insuficiencia, eh, eh, disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Cómo puede haber disfunción del ventrículo izquierdo por eh, esta alteración de la motilidad del septum interventricular? Otro caso también donde uno ve que hay una estenosis a nivel de la arteria pulmonar principal. Entonces, esa es la estenosis de la arteria pulmonar y sus ramas, pues bastante de muy buen calibre, ¿verdad? Otro caso con una estenosis de la rama pulmonar derecha y de la rama pulmonar izquierda. En este caso también tenemos por angioresonancia una estenosis de la arteria pulmonar izquierda severa, ¿verdad? Casi hipoplásica. Arteria pulmonar izquierda hipoplásica. Muchos de esos pacientes también se les puede poner stents para dilatar estas estenosis de las ramas y evitar otras cirugías. Y también por medio del TAC podemos evaluar si los stents están bien puestos o si tienen algún problema. Vieras que se salió la imagen suya de la pantalla de la computadora. ¿Se salió? Sí, señor. ¿Y eso? ¿Y eso por qué? Ah, mira, se desconectó. Creo que perdí. Vamos a ver qué pasó. Ahora, Ahora sí, doctor. ahora sí. Perfecto. Muy bien. Sí, listo. Bueno, Sí. ok. Entonces, estos pacientes, por la disfunción severa del ventrículo derecho, los pacientes que desarrollan insuficiencia, disfunción ventricular derecha importante, pues antes de que desarrollen la disfunción, hay que tomar decisiones como si el problema es a nivel de la válvula pulmonar, ponerle una prótesis valvular pulmonar, y esto pues actualmente se puede hacer en sala de cateterismos, pues no es todos los pacientes que se pueden hacer por todos estos cambios que pueden haber en el tracto de salida, por los aneurismas, etcétera. Pero también el TAC y la resonancia pueden ayudarnos a valorar antes de para la toma de decisión de si es un candidato para hacer este tipo de procedimiento, y después de realizar el implante, pues valorar la funcionalidad de esta válvula en estos pacientes. Entonces, este es una diapositiva que encontré que me pareció muy práctica, basado en ese artículo que yo les nombré sobre la toma de decisión de quién se le debe
de realizar un reemplazo valvular pulmonar. Bueno, esta es una clase entera, ¿verdad? No puedo aquí durar varias horas. Hay muchos artículos referente a cómo decidir y a quién es el candidato ideal para el reemplazo de la válvula pulmonar, pero en general, si la fracción de insuficiencia pulmonar, de la fracción de regurgitación pulmonar es mayor de 25% en la resonancia magnética y además de eso tiene cualquiera de esos dos o más criterios, entonces la recomendación es y obviamente también si tiene clínica de falla ventricular derecha, esos son candidatos para reemplazo de la válvula pulmonar. Por último, vamos a discutir un caso clínico que me parece un caso clínico muy, muy interesante que me envió un cardiólogo argentino para que yo diera mi opinión, y ha habido pues mucha discusión en este caso por lo inusual. Es un caso, yo nunca había visto un caso así, ni él tampoco, y creo que en la literatura no he visto yo tampoco reportado un caso parecido a este. Así que vamos a ver si podemos sacarle provecho a este caso excepcional. Es un paciente de 10 años de edad, tiene tetralogía de Fallot, se le diagnosticó en la etapa temprana, en el primer año de vida, se le operó y se le puso un parche transanular. Luego, posteriormente, desarrolla un aneurisma del tracto de salida del ventrículo derecho e insuficiencia pulmonar severa, por lo cual se le pone una prótesis biológica a nivel pulmonar y con un parche transanular cubriendo, ¿verdad?, la ventriculotomía, cerrando la ventriculotomía y la eh, eh, incisión a nivel pulmonar con un parche de Gore-Tex de Core Matrix. Y eso fue en diciembre del año pasado. El paciente no tiene endocarditis y se le hace un ecocontrol por evolución del paciente en un posoperatorio del mes, un ecocontrol de rutina. En ese ecocontrol de rutina, el primer ecocardiografista considera que tiene como una vegetación a nivel del ventrículo derecho, tipo cuerda tendínea. Y el doctor que me envió este video es el cardiólogo que le hizo, ¿verdad?, a petición del pediatra, antes de que le dieran salida al paciente, que le iban a ingresar con cita para resonancia. Y bueno, por dicha, este cardiólogo lo vio, y ustedes ven que este es un zoom donde es el ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí a este nivel tenemos la válvula biológica. Esta es la válvula biológica aquí. Y tenemos esta estructura serpentiginosa, ¿verdad?, que se mueve bastante, tiene bastante movimiento y da la impresión de que se extiende a nivel del anillo, se extiende hacia la pulmonar.
Entonces aquí la pregunta es, bueno, aquí hay varias opciones diagnósticas, posibles diagnósticos, pero vamos a seguir con la otra imagen, que es un Doppler color de esta misma imagen, pero con Doppler color, en donde lo que vemos a nivel de esta cavidad, que hay flujo que entra y se devuelve, ¿verdad? Flujo hacia la pulmonar y, y después hacia el ventrículo derecho. Aparte, adicionalmente, pues el flujo anterógrado que hay en la válvula biológica. Vamos a ver si podemos parar aquí esto. Entonces, esta es el flujo anterógrado a nivel de la válvula biológica aquí. Y en este otro sería un flujo retrógrado por esa cavidad que hay principalmente en la parte anterior del ventrículo derecho. Entonces es el flujo anterógrado y eso da la impresión, pues la primera impresión que me dio era que tuviera eh, un leak paravalvular, ¿verdad? Eso fue la primera impresión. Sin embargo, esto no debería dar la imagen, esta imagen de esta estructura que hay aquí, como si fuera dos, dos cavidades, un el ventrículo derecho y esta membrana separando el ventrículo derecho con esta otra cavidad, que la interpretación, pues, que podría ser un pseudoaneurisma, podría ser un falso lumen, ya sea de una disección, ¿verdad? De la arteria pulmonar, del tronco de la arteria pulmonar, que se diseca hacia el ventrículo derecho, o otras posibilidades, ¿verdad? Bueno, el asunto fue que le hicieron este otro estudio, y este otro estudio pues nos da un poquito más de información, en donde vemos el ventrículo derecho con la pared libre del ventrículo derecho hipertrofiado y esta cavidad y esta otra cavidad aquí. Esta cavidad es la que está conectada con la válvula protésica, así que esto es parte del ventrículo derecho, por lo cual tendríamos que decir que esto es un aneurisma del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿verdad? El aneurisma del tracto de salida está conectada con la válvula, eh, ahí se ve la sangre entrando a la arteria pulmonar. Pero después tenemos esta otra cavidad que la habíamos visto por eco, en donde hay paso de sangre fuera de la válvula, era perivalvular, y no solo hay un escape de sangre, sino que también se devuelve la sangre. Sangre sale, sangre entra, sangre sale y sangre entra a esa cavidad. Entonces aquí hay como dos cavidades, una cavidad relacionada con el ventrículo derecho y otra cavidad relacionada con la arteria pulmonar. Y la duda que tengo yo es de que si hay una conexión entre entre el tracto de salida del ventrículo derecho y esta otra cavidad, que no me parece verla, no me parece ver sangre entrando del ventrículo derecho inclusive uno ve que en sístole ventricular, esta membrana, que debe ser el parche del tracto de salida del ventrículo derecho, se colapsa. O sea que en sístole esto se colapsa, ¿eh? Aquí se colapsa y la sangre pues se eyecta hacia la cavidad eh, relacionada con la arteria pulmonar. Entonces,
Entonces, esta parte del ventrículo derecho se relaciona con el parche del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿verdad? Y esta otra se relaciona con la arteria pulmonar. Entonces, y las posibilidades, de nuevo, que haya una comunicación entre el ventrículo derecho y esta otra cavidad, o hay una comunicación entre la arteria pulmonar y esta cavidad, y estas dos cavidades se conectan entre sí a través de un paso eh, eh, fuera de la válvula prostésica para valvular. Bueno, el asunto fue que le hicieron la cirugía y el cirujano vamos a ver qué pasó aquí. No me quedé varado. Bueno, lo que el cirujano reporta es que al abrir no, ya me sacó del programa que tenía. Vamos a ver si ponemos otra vez el cirujano lo que describe es que encontró dos cavidades, una situada en la porción anterolateral izquierda de la arteria pulmonar y la otra pueden ver No, señor. no, ok, No, voy. Ay, Dios mío. Ahora sí, compartir. Ahora, Sí, ya se puede ver. ok, perfecto. Entonces vamos a donde estábamos. Ok. Ups. Bueno, después de lo que los cirujanos, eso fueron la descripción de los cirujanos, del cirujano. Es una formación pseudoaneurismática anterolateral izquierda del tronco de la arteria pulmonar. Y al incidir el parche de la ventriculotomía, se observa un saco pseudoaneurismático formado por la disección del parche en dos capas. O sea que lo que no nos dice si esta formación relacionada con la pulmonar, el tronco de la pulmonar, está tiene conexión con el falso lumen, ¿verdad? O sea, según lo que entiendo del cirujano, es que esto es un falso lumen del parche eh, de Core Matrix. El Core Matrix se disecó y forma un falso lumen, ¿verdad? Que obviamente debería estar conectado con esta cámara porque aquí pasa sangre hacia y regresa la sangre. Así que si esto es un falso lumen,
aquí debería ser parte de ese falso lumen también a nivel de la pulmonar. Bueno, lo otro que se estaba pensando, que estábamos pensando, era que que la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar se había secado y había llegado hasta acá. Sin embargo, por la descripción del cirujano, pues eso se descarta. Lo que con estas imágenes que tenemos, yo no puedo descartar o afirmar que hay una conexión entre la arteria pulmonar y esta cavidad que hay aquí. Y tampoco puedo probar o descartar, y aparentemente con estas imágenes no parece haber una conexión entre el ventrículo derecho y el falso lumen del parche. Bueno, pero ustedes, como ven, hay casos excepcionales como estos. Pues la mayoría de los casos, pues no son tan complicados como este caso. Sin embargo, sí, eh, eh, lo que hay que sacar de enseñanza de este caso es que estos pacientes, aún a edades tempranas, se pueden complicar seriamente y este paciente pues pudo tener un pseudoneurisma, ¿verdad? Pudo hacer un pseudoneurisma, que es lo usual. Lo usual de estos aneurismas es que se rompan. No es que yo nunca, hasta ahora, oigo que tal vez por el material que le pusieron, ¿verdad? Un core matrix, que se haya disecado las paredes en dos, se haya separado ese parche en dos y se haya formado un falso lumen ahí. Eso me parece muy, muy raro, que usualmente cuando hay alteraciones y por cuerpo extraño, reacción por, por cuerpo extraño, estos parches se rompen y hay una rotura y un pseudoneurisma. Y no es raro que por la fibrosis, la gran cantidad de fibrosis que tienen sus pacientes, recuerden que ya fue operado previamente, esos pseudoneurismos se contengan y no, el paciente no se muera por la ruptura del parche, que es lo primero que yo pensé que podía tener. Pero además también, que raramente se presenta, pueden tener rupturas de la arteria pulmonar y producir también falsos lúmenes o pseudoaneurismas. Sin embargo, esto es más raro, dado que esos pacientes no tienen hipertensión pulmonar. Las presiones pulmonares son relativamente normales, ¿verdad? No como, a no ser que tengan una CIB residual o tengan, por alguna otra razón, resistencias vasculares pulmonares elevadas, que no es este caso. Así que, bueno, espero que me haya dado de entender y le hayan sacado algo de provecho al caso, que me pareció muy interesante. Ok, no sé si tienen algún comentario, alguna duda al respecto. Sí, doctor, muchas gracias, muy interesante la clase y esos tips que dio de, por ejemplo, prácticamente en un eje corto, uno con el flujo diastólico reverso en las arterias pulmonares y el tiempo de impresión, y que puede hacer ya el diagnóstico de insuficiencia severa. En adultos, el tiempo de impresión en 100 es el valor igual que el que da usted. Tal vez la pregunta que tengo es con la función sistólica, que uno sabe que el TAPSE no sirve mucho en estos casos, pero con el índice de T y en el caso de arritmia, doctor, digamos, como qué podría uno hacer para medir la función, digamos, por ecocardiograma. Y la otra pregunta es con la presión sistólica del ventrículo derecho para la medición. Bueno, en cuanto a arritmias, la verdad es que no sé. No, ahí te lo debo. Ahí te debo, ¿verdad?
Yo creo que es un poquito más complicadito las arritmias. Sí, esos casos son difíciles de valorar, ¿verdad? Difíciles de valorar si la resonancia magnética, ¿verdad? Digamos, es la que nos da más información al respecto. Todas estas medidas son las que nos orientan, ¿verdad? La última diapositiva que les puse ahí para definir criterios de que estamos ante un ventrículo derecho con una falla que si no actuamos a tiempo puede ser irreversible, ¿verdad? Y de ahí la importancia de hacer esos estudios, aunque no hayan síntomas claros de insuficiencia ventricular derecha, hacer los estudios por lo menos una vez al año, ¿verdad? En casos de que si por eco vemos que el ventrículo derecho se nos está dilatando en forma progresiva. Entonces, usar el ventrículo derecho como un instrumento en imágenes para darle seguimiento cercano a estos pacientes y si aunque no tenga clínica, vemos que el ventrículo derecho se nos está dilatando o la insuficiencia tricuspidia está empeorando, ¿verdad? O si el TEI, el índice de TEI está cambiando. O sea, usar todas estas medidas con el mismo paciente y hacer comparaciones eh, eh, al mismo paciente y darles una evolución a estas medidas, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante. No tener la medida como tal, una sola medida, sino ver la evolución que tienen estas medidas para establecer si está progresando o no. Y en el momento en que uno ve que, que hay progresión o bien comienzan a presentar sintomatología, es cuando uno debe de pedir la resonancia. En caso nuestro, ¿verdad? Que hay mucha limitación para esos estudios y uno pues vamos a tener que, el clínico, tener que usar el eco de esa forma, ¿verdad? Yo diría que esa sería la forma en que en nuestro medio podríamos manejar esos pacientes. Porque en otros medios, y facilito, ellos les piden cualquier duda, les piden una resonancia magnética. Así de sencillo, ¿verdad? Pero en nuestro medio no podemos contar con eso. Muchas gracias, doctor. Bueno, ok, no, gracias a ustedes por la atención y bueno, espero que hayan aprovechado las charlas que les di y cualquier duda, de nuevo, ¿verdad? Pueden ponerlo directamente, enviarlas al chat para que todos podamos aprovechar las discusiones, ¿verdad? Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Nos vemos.